18º Parlamento Internacional de Escritores Cartagena de Indias 2020. Un saludo para su presidente, el señor José Guillermo Daniels. A la directiva, soy Débora Dante, directora del programa Conversarte, coordinadora del Parlamento por Medellín, directora de Lecturas Urgentes de Poesía Antioquia. Soy presentadora del programa Alma de Artista del canal Zona 6 TV. Soy autora de los poemarios Los Cantos de la Lluvia de la editorial Aquerena, Lluvias Desatadas de la editorial Celer de España y Las Lluvias Aquellas de la editorial Ediciones Grainar. Han sido presentados en diferentes escenarios culturales nacionales e internacionales. Me reconozco en mi abuela campesina, en mi madre ama de casa y lectora, en mi suegra partera, refinada y luchadora, y las mujeres maestras de las letras, música, pintura y poesía, que son maestras en las calles, en escuelas y también en las cocinas. Soy mujer blanca, negra, alma noble, alma soberbia y bravía, mujer de altos vuelos, de algunas duras caídas. Soy mujer que cumple promesas y los sueños los realiza. Creo en la magia de las manos y en el amor de una sonrisa. Soy musa, diosa, vientre, soy vida. Herencia. Siembra sobre mi suelo tus raíces, de mis recuerdos tu casa. Tumba los árboles que quedaron de la tierra abandonada. Dale vida y de mi vereda haz tu historia. No te asustes si escuchas las risas de unos niños jugando. Siempre habitaremos esta casa. Siembra de nuevo las hortensias de mi abuela. Haz que florezcan. Y cuando el sol salga, será ella quien bendiga tu llegada. Y cuando llueva, seré yo quien lo haga. Mi tierra. Mi tierra me llaman tus ojos, su brillo furioso, su altivez bravía. Me llama mi tierra, tu boca sedienta, tu voz que alimenta la ausencia infinita. Es muy cruel el tiempo que muy lento pasa, que choca, que arrasa todos los recuerdos. Me llama mi patria, mi tierra, mi casa. Me llama mi gente, me llaman tus manos, me hablan tus caricias. Me llama mi tierra, sus extensos valles, sus verdes llanuras. Me habla tu cintura y todo tu cuerpo. Me llama mi tierra cada que despierto y cierro los ojos y solo en ti pienso. Mi tierra me llama cuando espero que llegue el pronto regreso. Molinos de viento. El tiempo, el destino y la distancia son un molino de viento. La impaciencia es una bomba de tiempo. Don Quijote fue un valiente que luchó hasta su muerte contra gigantes. Yo soy simple mortal que no sabe por qué lucha. Oh guerrero de mis sueños, ¿por qué te quedas impasible? Si tú crees en historias y en amores que se esparcen imposibles, cálmate viento, que mi alma prefiere ya la calma. Deja pasar los delirios que he perdido la batalla solitaria. Vengo del vientre de mi madre y voy a donde las letras me lleven. Soy hija de la lluvia, hija del viento, sereno o volcánico. Yo, corazón bravío, que no conozco el olvido. Yo persiguiendo sus huellas, encontrando mi destino. Yo, luna llena embriagadora, te invoco madre tierra, constelaciones y fuego. Yo, Débora Dante, soy todas y una. Sencillez.
Es tan sencillo como mirar tus ojos, tomar tus manos, seguir tus pasos por un camino. Es tan sencillo besar tus labios, soñar que nada puede impedirlo. Sencillo es porque tú quieres estar conmigo. Sencillo es que llueva tanto y que tu cuerpo sea mi abrigo. Es tan sencillo todo este amor que hasta parece un espejismo. Serenidad. Me gusta tu tez serena, seductora sabiduría. Transpira tu piel la hombría que todo amante desea. Se vuelve rosa la espiga cuando tus labios la besan. Tu tierna voz se asemeja a un coro celestial cuando dices, sin dudar, te amo a ti, reina mía. Le damos la bienvenida a este 18º Parlamento de Escritores, a este Parlamento Internacional que ha sido de una trascendencia muy importante y que este Parlamento que se hace ahora virtual nos confirma que debíamos hacerlo y que nada puede parar la cultura. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches para todos. Qué alegría estar aquí con ustedes, tener la posibilidad de tener esta unión a través de las redes. Esta cuestión de este virus que dentro de todo, dentro de lo malo, permite este tipo de situaciones de estar en contacto y sobre todo de vivir el arte de una manera más cercana. Ustedes los artistas, acostumbrados a expresarse en libros, en presentaciones públicas, por ahí las personas que estamos a la distancia se nos dificulta, pero las redes sociales han logrado que conocer a muchos artistas de distintos lugares. ¿Cómo fue su inicio en esto de la literatura, de la poesía mayormente, y su vínculo actual con la tecnología? Bueno, les cuento que mis inicios en la literatura fue muy bello porque yo era una ama de casa, sí, 100%, pero siempre había escrito, siempre había tenido como ese gusto por la escritura y por la lectura, y había guardado pues siempre esos escritos en unas agendas que había regalado inicialmente a una gran amiga, que se llama Gloria González, pero que después de que me casé y empecé a recorrer como un poquito el país, regresé a mi tierra y recobré esas agendas y ya empezamos pues como a mirar lo que hacía, y resulta que ahí en lo que escribía en esa época era poesía. Entonces ya empezamos a hacer la edición del primer poemario, por aquí lo tengo, es un libro que quiero mucho, que se llama Los cantos de la lluvia. Este fue mi primer poemario, y este libro, a pesar de que fue con toda la inexperiencia que a veces tenemos muchos de los escritores o poetas, porque yo empecé de atrás para adelante, yo no empecé como es usualmente estar en los talleres de escritura y también con estos conocimientos de literatura, sino que saqué ese libro con la ayuda también de grandes amigos como es Sandra Quintero y una organización que se llama Colombia de Colores. Entonces pudimos hacer la edición de este libro, pero entonces no estaba inmersa en el mundo literario. Ya cuando ingresé a este mundo maravilloso, empecé a conocer escritores de muchas partes y ya se dio la publicación del segundo libro. Ahora te cuento por qué tanta lluvia como ahora. Pude hacer la edición de Lluvias Desatadas, que la hizo la editorial Seller de España, precisamente por un cronista de México que vio el primer libro y me dijo que él iba a ser el que iba a prologar esas lluvias desatadas. Y es una historia muy bella porque él me dice también que hay un tercer libro que se llama Las lluvias aquellas. Pero ese era como algo que dejó, como una premonición de él, porque él muere cuando estaba haciendo el prólogo de Las lluvias desatadas. Estaba en el hospital cuando terminó pues con toda esta historia y no estuvo en la presentación del libro. Entonces fue una alegría y una tristeza a la vez, pero fue algo muy bello porque él me dice, en un año usted va a estar en México. Y eso fue como dicho y hecho, porque precisamente al año yo estuve, imagínate, estuve en México, pero no presentando el libro que él dijo,
las lluvias aquellas, porque este libro tuvo un poco de caminos diferentes a los que veníamos planeando, pero fui a presentar al primer hijo, que fueron Los Cantos de la Lluvia. Imagínate, allá estuve en Guadalajara presentándolo. Todo este camino literario me abre unas puertas muy bellas, que es liderar, codirigir la velada literaria del señor Fabio Gómez Gómez. Aquí nos dividimos por municipios, pero todos son muy fuertes en cultura y en literatura y en cuánta cosa hay. Entonces, por ejemplo, está Envigado, que es donde yo presenté los libros, y allí había una velada muy fuerte, que era la tertulia. Primero le llamaban tertulia literaria, y cuando yo llegué, pues le di como ese cambio después de que empecé a mirar la historia de cada artista, de cada escritor. Entonces yo los veía declamando todos bellos con una trayectoria muy grande, pero a mí me quedaba como la espinita de quiénes eran, cómo habían llegado a ser tan grandes escritores, cómo habían hecho para editar, que es tan difícil. Entonces era como esas ganas de conocer la historia del ser que nos estaba hablando. Y estuve en esa velada aprendiendo, ya le di yo un toque como de conversatorio y empecé a invitar artistas plásticos y otras disciplinas del arte. Y allí llevo también a Dora Luz Delgado, que es una artista plástica. Y cuando yo salgo de la velada literaria, yo quería hacer unos conversatorios. Y en ese tiempo conocí al director de cultura de la Casa de la Cultura de Envigado. Y él me dice, no, haz lo que quieras. Entonces le dije yo, bueno, listo. Yo quiero un conversatorio donde yo conozca a cada artista en una charla que yo la dirige y que nadie me moleste. Entonces me dijo, haz lo que quieras. Entonces teníamos como ese juego de palabras, conversar de arte. ¿Y tú qué tienes para contarnos? Todos tenemos que contar en el arte algo, así seamos artistas o no. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos apasiona? Si pintamos, si escribimos. Uno cree, muchas personas que hemos conocido en este programa dicen, no, yo tengo un poemita. Un poemita, cuando el poemita es que escribe mucho mejor que cualquiera o pinta mejor que cualquier artista plástico y se lleva uno unas sorpresas. No, yo medio canto, cuando abre la boca y sale ese vozarrón de voz y una historia maravillosa. Entonces eso era lo que yo quería. Entonces comienza a conversarte precisamente en ese, bueno, volviendo a lo de la literatura para enlazarlo de conversarte, yo tuve la oportunidad de empezar en los eventos culturales de otras ciudades y me invitan al Parlamento Internacional del Libro de Cartagena de Indias, un congreso muy grande que hay y muy importante. Allí empiezo a conocer también a estos maestros y cuando comienza a conversarte, entonces la primera artista plástica fue María José González, y luego nos visita el maestro Julio Sierra Domínguez, que era uno de los del Parlamento de Escritores, o sea que eso empezó con bendición. Y de ahí para adelante tú no te imaginas los personajes que hemos tenido en Conversarte. Sagradamente hacía dos programas semanales, presenciales, a veces mucha gente, a veces la pelea pues porque la gente asistiera a estos eventos que se hacían por todas las razones del mundo. Pero luego, bueno, y esto se grababa, porque mi hija me empezó a acompañar desde muy pequeña, y ella era la chiquitica que con su camarita grababa todos estos videos y los montaba a YouTube. O sea que esa era la ingeniera desde que empezamos. Y me acompañaba también la artista plástica cuando podía, porque ella se mantenía viajando. Luego empieza pues a pasar el tiempo, y al año que hicimos el primer aniversario de Conversarte, lo hicimos con el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, que eran compañeros de Fabio Gómez porque eran periodistas. Entonces allí hicimos todos estos lazos y nos invitaban mucho a entrevistas. Bueno, entonces vamos para el CIPA. Cuando les dije yo, no, yo voy a celebrar aquí el primer aniversario de Conversarte y dejemos Conversarte Radio CIPA. Entonces empezamos a hacer en la radio Conversarte. Y era todo presencial, entonces los artistas que nos conocían nos decían, voy de Argentina, voy para Medellín, yo quiero ir a tu programa. Ajá, vamos para Conversarte en Radio CIPA, y se lo hacíamos presencial y hacíamos 2 con el mismo personaje. 4 años consecutivos hicimos radio con Conversarte, y allí también nace un programa muy bello que fue La Lengua de la Salamandra, que ahora está por Spotify, que lo lidera Ángela Penagos, la presidente de la Red de Mujeres Artistas de Medellín. Entonces eso se fue enlazando, Conversarte, Radio CIPA, entonces ya entramos a la Red de Mujeres Artistas de Medellín, donde artistas plásticas, escritoras de teatro, entonces esta red junta todas estas mujeres de Medellín, y enseguida te cuento qué ha pasado con todo eso, porque sin dar la palabra yo me voy, mejor dicho, todo el tiempo contándote. ¿Qué más me quieres
preguntar. Una cuestión interesante que uno admira de los escritores, esa necesidad de que con las primeras publicaciones ya logró una trascendencia fuera de su región, de su zona, de su área, cosa que habrá sido un empuje importante porque, digamos, hay mucha gente que le lleva años publicar un libro y hay otros que apurados por publicar, publican por ahí libros que no son interesantes, pero esta cuestión suya de que ya el primero o segundo libro ha tenido trascendencia, la marca como una gran escritora, siempre vinculada con la poesía o por ahí textos narrativos. Bueno, por ahí a ver, todo es un aprendizaje, todo es un aprendizaje. De hecho, ya cambió también el contexto de las entrevistas, que mis primeras entrevistas eran, yo era una ama de casa y entonces, y de hecho es verdad, a mí la cocina me inspira y he vuelto como a retomar esas cosas, sino que todo este cambio también que he dado y todo este conocimiento me ha llevado a hacer las cosas diferentes. Entonces ya paso menos tiempo en la cocina, porque tengo menos tiempo. Pero entonces primero escribía mucho cocinando porque se venía la idea y entonces escribía. Esto que dices sobre la edición, yo he sido afortunada en muchas cosas. Uno, que he autoeditado con los dineros como se hayan conseguido, pero sí es muy difícil conseguirlos. Entonces es muy difícil que el escritor edite sus libros, pero es mucho más difícil la venta, pero es mucho más difícil ir a los congresos, porque estos congresos muchos tienen que subsidiarlos el escritor. Entonces mira que la trascendencia de un escritor es precisamente los medios. Ahora, nosotros tenemos una época privilegiada. Cuando yo empecé a los colegios, de hecho yo empecé a dar conferencias antes que conocer el gremio de escritores, porque en el colegio donde estudiaba mi hija, me empezaron a invitar a hacer conferencias y hablar sobre la historia de vida que me llevó a mí a escribir. Entonces, ¿qué pasa? Llegan las redes sociales, lo que no pasaba en el tiempo anterior. El escritor hacía cuánta cosa por editar, y sus libros qué, y el escritor qué. Entonces era un gremio cerrado de amigos bohemios, donde era casi algo de privilegio para que salieran como de ese círculo y fueran reconocidos. Pero ahora tenemos las redes sociales. Y hay una cosa que a mí me causa mucha gracia porque a veces suena como despectivo, pero a mí yo lo cojo por el lado gracioso. Y es que dicen que uno sacude un palo, todo lo que tú sacudas, empiezan a caer poetas, empiezan a caer escritores. Sí, sí, porque ya se da esa libertad de que quieres escribir, escribe. Ya si es bueno, ya el público dirá si tú eres bueno o no eres bueno en lo que estás haciendo. Yo respeto a los críticos, respeto a todo el mundo, pero realmente la persona que a mí me lee y me dice, yo tengo su libro, tuve una amiga, mejor dicho, y en este momento creo que no lo tiene, porque cada que se lo daba o me lo compraba, se lo robaban o lo prestaba y no se lo devolvían. Y yo, bueno, eso me causa orgullo, pero ya no hay más, ya no hay ediciones, o sea que le toca esperarse. Entonces mira qué bonito, pero también hay muchas personas que se dificulta y no tienen libros y son personajes muy reconocidos, como otros que tienen, mejor dicho, el 22. Mira, hay una historia muy bella, yo creo que aquí las tengo mi biblioteca. Mira, estos libros fueron los escritos. Cuando yo empecé a querer editar un libro, yo no sabía sobre los derechos de autor. Entonces resulta que por cosas del destino fuimos a una notaría. Yo creo que se llama lo mismo en todos los países, ¿cierto? Donde uno va a hacer las cosas legales. Sí, 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 ¿Allá cómo se llama? Sí, sí. Sí, se recurre a... La notaría. Sí, sí, sí. Entonces fuimos a averiguar algo con mi hermana y le dije, yo voy a averiguarlo, ya que estamos aquí, vamos a averiguar lo de los derechos de autor. Entonces le pregunté al notario, el doctor Sierra, que es una maravilla, y le dije yo que cómo se hacían los derechos de autor. Entonces él me dice, no sé. Él tampoco sabía de los derechos de autor, pero que qué era lo que yo hacía. Entonces le dije yo, dícese que escribo. Entonces me dice, yo tengo un amigo que es editor. Hablemos con él a ver qué pasa. Yo le empecé a mandar mis escritos, pero inicialmente creíamos que la obra se tenía que registrar en una notaría. Nosotros creíamos que eso se hacía así. Entonces, lo primero que hicimos fue transcribir todo lo que yo tenía, en servilletas, en papeles, en agendas, bueno o malo, lo que cayera. Entonces, los empecé a pasar, a transcribir,
a computador y hoja por hoja, óyeme pues, hoja por hoja la hicimos certificar, así, notariar. Eso fue el platal, cuando después supimos que eso no era así, que uno tenía que mandar la obra, ya se podía mandar por internet y se hacía un registro de autor. Pero la belleza fue que conocí a este señor y este señor me enlaza con el editor de Ediciones Taquerena, mexicano, mira que es que yo ya tenía un pie en México de todas formas, mexicano, y él es el que me hace este libro. Y un prólogo muy bello, que eso fue lo que le gustó también al mexicano que me hizo el prólogo de las lluvias desatadas, el señor Jorge Eduardo Pardo Durán, de Colombia también. Entonces mira que todos los escritos, tengo algunos de los originales, pero todo lo que yo escribía en todos esos años están en 5 libros de estos que también los hicimos plastificar. Entonces tengo todo. La esencia de un escritor, yo que he aprendido durante todos estos años, a que tengo que mejorar la ortografía, a que tengo que aprender que las cosas se tienen que hacer bien, pero yo no cambio mi esencia porque yo creo que uno tiene una línea. Yo creo que si uno cambia esa línea y empieza a decir las palabras del otro escritor, voy perdiendo como lo que yo soy. Y cuando me leen y cuando hablo, están escuchando a ese otro escritor. Es lo que yo pienso, respetando a los demás. Entonces conmigo no pudieron ni los talleristas, ni los escritores, ni nadie, porque yo siempre he conservado mi esencia. Y si esa esencia funciona, al menos para la gente que sé que me lee y les gusta, es lo que a mí me parece que es lo que debo hacer. Aunque también he cambiado algunas cosas, porque la misma vida también te cambia. No es lo mismo esa fantasía que yo vivía de Romeo y Julieta, cuando ya empecé también a conocer la poesía social, la poesía negra, todas estas cosas que uno va aprendiendo con los escritores y con los países. Cuando empezamos a hacer estos congresos con Argentina, con Estados Unidos, incluso hasta con los países árabes y esa poesía tan bella, entonces uno que dice, Jesucristo, todo lo que hay, la belleza que hay por escribir. Entonces, una cosa es lo que uno lea y otra cosa es lo que uno escriba. Pero sí trata uno pues como de mejorar mucho en la escritura, siendo fiel a lo que siente. Señora Débora Dante, rectora de Medellín, pudiéramos continuar la charla, compartir uno de sus primeros textos. Usted tiene el libro que recién nos mostraba. Claro que sí. Pero entonces toca ya no puedo chicanear porque ya sí me toca tener otros ojos. Alas blancas. Es un amor de alas blancas. Es un amor aguerrido. Es un amor persistente. Es un amor de un solo nido. Es amor que lo da todo y que todo lo ha tenido. Es un amor limpio y puro que no conoce el olvido. Ese amor casi perfecto, ese amor que yo ansío, que solo tiene un defecto, y es que ese amor no es mío. Los cantos de la lluvia. Y al respecto de las tapas, de las ilustraciones, de las tapas de los libros, digamos, surgen de su propia... Uno habla a veces con escritores y mira esta belleza. Las mismas editoriales dicen que o sea, le dan los diseñadores, pero no parten de la propia creación del artista. ¿Qué nos puede decir? Mira este y mira este. Y mira este, que no tiene nada que ver como el otro, pero que sí tiene una historia. Entonces mira este, que es un gato, el gato de la lluvia. Resulta que yo desde hace muchos años soy amiga de una escultora que se llama Socorro Millán. Y ella me conoce desde muy chica, desde adolescente, y siempre ha sido pues como yo siempre he tenido mucha relación con los artistas plásticos antes de empezar esta carrera literaria. Y resulta que cuando empezamos a buscar con mi amiga Sandra, ella me decía, no, es que usted tiene que tener muy buenas portadas, una obra de arte. Y empezamos a buscar cuando llegamos a un artista plástico amigo de ella, y nos mostró unas pinturas. Cuando me dice, yo estudié con Socorro Millán. Y yo, ay, Socorro Millán, mi amiga.
mi comadre, porque somos comadres, y yo no, vamos donde Socorro Millán. Entonces mira que eso nos devolvió también, porque él no tenía como la idea de, no tenía lo que nosotras estábamos buscando para esa portada. Cuando fuimos de nuevo donde Socorro Millán a recobrar el camino, y nos muestra, de hecho yo quería para la primer portada estas, las de la sombrilla, pero ellas dijeron que no, que primero esta, que eran los de los cantos de la lluvia. Entonces ya utilicé la que yo quería, pero siempre han sido obras de Socorro Millán. A lo que tú te refieres con los libros, cuando empezamos con Conversarte y yo empiezo a conocer escritores, entonces ya empezamos a fusionar a los escritores con los artistas plásticos. Para mí ha sido muy importante la amistad, proteger los mismos artistas que tenemos de amigos y si podemos llevarlos los unos con los otros, ¿por qué no? Entonces, cuando este escritor me busca y nos conocemos y empieza a hablarme de que él quería escribir, que de hecho escribe muy bien, pero era un ingeniero de sistemas. Entonces yo lo empiezo a guiar ya con la editorial Seller, que en ese tiempo ya yo ya había editado con Seller, y bueno, este sueño se puede realizar así, 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 así. Y tu portada va a ser de una artista plástica que está conmigo en el programa. Entonces ahí es donde entra Dora Luz Delgado a empezar a tener sus obras en libros de escritores amigos nuestros. Y hay esas dos posibilidades, o una obra de arte o algo que nos dé la editorial, pero así sea, algo que nos dé la editorial o una obra de arte, yo creo que uno tiene que tener respeto por las portadas. Primero, que uno ame lo que está viendo, y segundo, que uno siempre diga de quiénes son las cosas, porque ya son unir dos artes, es unir el arte plástico o el arte visual, pero es otro artista el que nos está acompañando en la obra nuestra. Entonces yo soy muy respetuosa con eso. Y siempre, bueno, ahora porque se me pasó, pero ya tú me recordaste lo de las obras y ha sido muy bello tener las obras de Socorro Millán ahí conmigo. Interesante la imagen que tiene detrás suyo, que también tiene que ver con el arte pictórico, de lo que está haciendo mención, y con México. Realmente la extraordinaria Frida Kahlo, que Frida Kahlo. tanto es admirada en el mundo. Y también habíamos encontrado cuestiones que tienen que ver con Argentina, esta cuestión de mujeres al borde del abismo, también por Tango Abrazo Colombo argentino. ¿Qué nos puede decir al respecto de esas actividades vinculadas con Argentina? Bueno, te voy a contar primero una cosa que es muy genial, y es que a través de estos encuentros empezamos a conocer personajes. Entonces, por ejemplo, del Parlamento de Escritores, Internacional de Escritores de Cartagena, nombran cónsul. Entonces, espérate que viene la ambulancia. Hay un cónsul que es Jorge Alacevich, de Corrientes, creo que es él, un escritor también muy importante, y es el cónsul por Corrientes y pertenece al Parlamento. Entonces empezamos a hacer esos lazos. Luego hay un evento también muy importante que se llama Lecturas Urgentes de Poesía, que nos conocimos en ese parlamento. En ese parlamento salieron cosas extraordinarias. Entonces era lo que yo te hablaba. A estos encuentros me invitan a escritores, pero también a editoriales o líderes culturales, gestores culturales. Y allí fue Mónica Patricia Osagraín, que es la directora de Lecturas Urgentes de Poesía y también de la de Ediciones Grainar. Entonces, a Mónica Patricia la conocí allá y sin embargo no hicimos amistad en ese momento, pues hola y chao. Pero después de eso empezamos a vernos por las redes, y cuando ella tuvo que venir a Medellín o iba a hacer un paso por Medellín, pasó por el programa Conversarte. Entonces allí empezamos estos lazos maravillosos de amistad, y luego ella me nombra coordinadora, directora de las lecturas urgentes de Poesía Antioquia, que empiezo a liderarlas con Adriana Hernández, pero ella duró muy poco, y empiezo a liderarlas con Ángela Penagos, y ya llevamos 5 años haciendo un programa mensual de pura literatura, y ahora también la hacemos virtual. Entonces allí hay argentinos, hay mexicanos, hay de todos los países que han pasado por lecturas urgentes y por Conversarte. Pero eso del abismo, de Mujeres al Borde del Abismo, era una alianza que tenía con Mónica, y yo entro a esa antología, pero entonces luego conozco a Mirta, y yo soy no de devolver favores, sino de acordarme quién confió en mí y quién me dio la mano y quién me abrió la puerta,
y eso es muy bello. Entonces luego traemos a Mirta a la Red de Mujeres Artistas de Medellín y conoce también todas estas mujeres y hace un proyecto bellísimo. Imagínate, es una artista plástica a quien le escriben, creo que son 13 poetas, y esos 13 escritos los traducen como a 15 idiomas en el mismo libro. ¿Tú te imaginas? Cada poesía traducida por 15 idiomas, eso es de locos. Y eso lo ha hecho Mirta Ramírez. Empiezan a hacer esas alianzas. España, se han hecho eventos con España, con Argentina, con México, y no, hemos hecho una cosa de locos. Primero una cosa que es muy genial, y es que a través de estos encuentros empezamos a conocer personajes. Entonces, por ejemplo, del Parlamento de Escritores, Internacional de Escritores de Cartagena, nombran cónsul. Entonces, espérate que viene la ambulancia. Hay un cónsul que es Jorge Alacevich, de Corrientes, creo que es él, un escritor también muy importante, y es el cónsul por Corrientes y pertenece al Parlamento. Entonces empezamos a hacer esos lazos. Luego hay un evento también muy importante que se llama Lecturas Urgentes de Poesía, que nos conocimos en ese parlamento. En ese parlamento salieron cosas extraordinarias. Entonces era lo que yo te hablaba. A estos encuentros me invitan a escritores, pero también a editoriales o líderes culturales, gestores culturales. Y allí fue Mónica Patricia Osagraín, que es la directora de Lecturas Urgentes de Poesía y también de Ediciones Grainar. Entonces, a Mónica Patricia la conocí allá y sin embargo no hicimos amistad en ese momento, pues hola y chao. Pero después de eso empezamos a vernos por las redes y cuando ella tuvo que venir a Medellín o iba a hacer un paso por Medellín, pasó por el programa Conversarte. Entonces allí empezamos estos lazos maravillosos de amistad y luego ella me nombra coordinadora, directora de las Lecturas Urgentes de Poesía Antioquia, que empiezo a liderarlas con Adriana Hernández, pero ella duró muy poco y empiezo a liderarlas con Ángela Penagos y ya llevamos 5 años haciendo un programa mensual de pura literatura que ahora también la hacemos virtual. Entonces allí hay argentinos, hay mexicanos, hay de todos los países que han pasado por Lecturas Urgentes y por Conversarte. Pero eso del abismo, de Mujeres al Borde del Abismo, era una alianza que tenía con Mónica, y yo entro a esa antología, pero entonces luego conozco a Mirta y yo soy no de devolver favores, sino de acordarme quién confió en mí y quién me dio la mano y quién me abrió la puerta, y eso es muy bello. Entonces luego traemos a Mirta a la Red de Mujeres Artistas de Medellín y conoce también todas estas mujeres y hace un proyecto bellísimo. Imagínate, es una artista plástica a quien le escriben, creo que son 13 poetas, y esos 13 escritos los traducen como a 15 idiomas en el mismo libro. ¿Tú te imaginas? Cada poesía traducida por 15 idiomas, eso es de locos. Y eso lo ha hecho Mirta Ramírez. Entonces empiezan a hacer esas alianzas. España, se han hecho eventos con España, con Argentina, con México, y no, hemos hecho una cosa de locos. Una cuestión que también tiene que ver con la variada cantidad de distinciones que ha recibido y que lo vamos a comentar en el programa. Eso considerado, dentro de las distinciones que ha recibido, es la que le provocó más placer, más alegría. La respuesta del público o alguna distinción en particular. ¿Cuál premio usted más disfrutó de recibir? Bueno, hay cosas muy bellas. Entrar, por ejemplo, a la red de Mujeres Artistas de Medellín nos ha unido con la ciudad. Empezamos a hacer eventos de ciudad. Entonces hay un evento que se llama Mujeres de Carne, Mujeres de Bronce, donde somos 5 mujeres vestidas de estatua. Nos personificamos como estatuas vivientes y estamos en un pedestal y representamos a 5 mujeres muy importantes, líderes de Antioquia que hicieron grandes cosas. Entonces a mí me tocaba hacer de Rosita Ramírez, que fue una abogada que consiguió el voto femenino, una de las mujeres que consiguió el voto femenino. Entonces imagínate la responsabilidad. Pero aparte de eso, de contar la historia de estas grandes mujeres, era acercarnos a un público que de pronto estaba también como
estigmatizado porque son lugares muy, muy lejanos, digámoslo así, o que uno casi no tiene por qué frecuentar de la ciudad. Entonces nos llevaban a esos lugares a visitar a la población y era descubrir que es más lo que se habla de ciertos lugares y que estas personas son maravillosas y nos acogían con tanto amor. Entonces, eso fue de los proyectos que más me trae alegría. Ser una de las 5 mujeres inspiradoras de Medellín me causa mucho placer porque es muy rico cuando uno puede dar todo lo que has recibido y a veces hasta lo que uno no recibe, porque yo no siempre las cosas son para uno y no siempre uno tiene que dejarlas perder porque no sean para uno. Entonces, si a mí me dicen, Débora, necesito una artista así, 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 y yo no tengo esas características ni puedo hacer eso que me están pidiendo, pero conozco al artista, siento la misma alegría como si yo lo estuviera haciendo. Y eso empieza a girar y empieza a girar. Entonces, hace poco imagínate, soy reina, en ese mismo dar y en esa misma búsqueda de las cosas, aquí llegó una panameña que nunca había grabado y el primer programa que la entrevistó fue Conversarte. Y un colombiano fue el que le hizo la canción. Entonces eso empezó a girar, a girar, a girar, pasaron los años y resulta que ya es una gran cantante y ha hecho muchas cosas y ha tenido mucho reconocimiento, pero fue postulada para ser una mujer de poder, así se llamó ese concurso, se llama ese concurso, Mujeres de Poder y Moda y Belleza. Entonces a mí me pareció maravilloso y bueno, yo la iba a entrevistar en esa semana, entonces le escribí a la directora de Mujeres de Moda y Poder, Tania Guisandi, y la saludé y la felicité y le dije que estaba feliz porque yo también iba a entrevistar a Rosy López, cuando resulta que ella también ve lo que yo estaba haciendo y me dice, no, ya vamos a cerrar, pero yo quiero también que tú estés aquí si me aceptas. Entonces imagínate, entré a las 37 mujeres de moda, poder y belleza y ese concurso se hacía en marzo en Coral Gables. Y quedé entre las 12, nos ganamos una corona bellísima que a mí me la mandaron porque muchas asistieron, pero lo más importante fue que quedó ese 27 de marzo como una proclama donde dice que ese 27 es el Día de la Mujer de Poder. Entonces mira todas las cosas que se empiezan a abrir y en ese programa, que es un programa muy bello, de gente muy importante, empiezan a pasar también todas estas mujeres de la red a contar la historia, porque yo me llevo al colegio completo cuando me invitan. Entonces yo paso, estoy en este concurso, gano, pero además de eso empiezan a entrevistar a todas las mujeres de la red, mujeres artistas, y empiezan a conocer que aquí en Medellín se hacen cosas extraordinarias. Esta cuestión de las mujeres representando el arte es algo también sumamente interesante, sobre todo en este tiempo, qué sé yo, de la posmodernidad, donde se habla mucho de la reivindicación de las mujeres, de la presencia importante que van teniendo. Es algo destacado y obviamente felicitaciones por esta representación suya respecto de la labor de las mujeres. Estos trabajos que usted hace mención de Conversarte y de las demás eventos culturales que usted transmite, ¿cómo la gente puede acercarse, aparte de las redes sociales? Bueno, Conversarte tiene una página que se llama Conversarte. Está la de Débora Dante con V de Victoria, me enseñó una argentina también que era V de Victoria, entonces lo voy a seguir llamando así. Y ya nos pueden encontrar con la red de Mujeres Artistas de Medellín. Pero te iba también a decir una cosa, a darle los agradecimientos a Marlene Agudelo, que es quien me enlaza contigo, porque esa historia también es muy bella. Cuando empiezas a ser referente y la gente empieza a reconocerte, porque una cosa es la fama y otra cosa es el reconocimiento, porque el reconocimiento es el que te dan desde el corazón las personas. Entonces, el compañero de Marlene Agudelo es un vecino que siempre me ha conocido y me compró mi primer libro. Entonces resulta que ella quería hacer una velada. Ella no quería hacer una velada, ella quería hacer una reunión de poesía donde pudiera cambiar el mundo con otro amigo y no escuchar tanta música que no quería escuchar, sino el alma embellecida por la poesía. Entonces le dice, yo tengo una amiga poeta.
Entonces, yo recuerdo que ellos vienen aquí a mi casa y tocan la puerta y yo ya iba saliendo como cosa rara. Entonces le dije yo, ven después y hablamos. Entonces cuando ella vuelve, cuando regresan, ella me dice que es que quería hacer un encuentro con algunos amigos y que, ¿cómo hace? Entonces le digo yo, bueno, invita a un poeta importante y invita a los amigos y haces una velada literaria. Entonces me dijo, es que, no, yo la quiero a usted. Entonces le dije yo, bueno, listo, entonces vamos a hacer esto. Entonces yo voy como poeta y como presentadora a Ángela Penagos, y ella me había dicho que era una reunión, yo pensé que era una reunión de amigos, cuando resulta que es que esta mujer tenía ya un lugar maravilloso que hay aquí en Medellín, como una especie de restaurante, taberna, y eso se llenó de todos los invitados que ella tenía, más los que nosotros también le ayudamos a hacer, y se llamó Noches de Tertulia y Bohemia. Esa Noches de Tertulia y Bohemia lleva 3 años, apoyado por Conversarte y por la Red Mujeres Artistas de Medellín, pero es uno de los programas más fuertes culturales también que existen ya. Entonces, esta mujer se atrae unos personajes así de locos de todas partes del mundo. Nosotras también hemos presentado ahí y ya cumplió 3 años, imagínate, 3 años como una hormiguita y fiel a sus principios y a sus cosas. Entonces, mira todas las satisfacciones que nos da el arte y las mujeres y los hombres, la red de mujeres artistas de Medellín se transformó y le dimos paso también a los hombres que estaban diciendo, no, pues que, ¿por qué nosotros no podemos estar con ustedes haciendo arte? Y se volvió también una red donde pertenecen los hombres. Y así han pasado muchas cosas, muchos proyectos y seguimos caminando, más que los reconocimientos y los premios, porque yo soy de las que menos tengo reconocimientos y cosas, pero porque no, ni los busco, ni estoy por eso, ¿sí me entiendes? Yo pienso que los reconocimientos son cosas que deben llegar en su momento y porque te los mereces, ni sin competencia, sin nada. Pero además, Débora, la respuesta de la gente, toda esta cuestión de las distintas actividades que llevas adelante, la amistad que vas creando, los vínculos, también son distinciones que ayudan a crear digamos, profundizar lo que tiene que ver también con la difusión. Por ejemplo, encontramos gerente general de revista Praxis Art. ¿Eso qué nos puede contar al Bueno, respecto? entonces mira, cuando te voy a contar 2 cosas ya con esa pregunta. Cuando empieza lo de la pandemia y empezamos a hacer estas transmisiones porque yo siempre hemos transmitido, mira que te conté lo de los videos, luego empezó estas transmisiones por Facebook que se podían hacer presenciales, entonces transmitíamos donde íbamos, nosotros cubrimos muchos eventos culturales, pero aparte de eso empecé a hacerlos en la casa, con personajes muy del corazón, porque es mi casa, y teníamos unos artistas invitados, pero luego empieza entonces lo de la pandemia y se pueden enlazar desde todas partes del mundo, pues también seguimos siendo un referente de cómo hacíamos las cosas, entonces ya llega que hacíamos un programa que se llama Alma de Artista, donde somos presentadoras Ángela Penagos y yo, que también tiene una historia un poquito más larga, pero allí también pertenece Diana Sánchez, que es la directora de Punto de Encuentro, que pertenece a la red y empezamos a trabajar con ella como gestora cultural y como la parte de literatura, y esa revista coge un vuelo inmenso y se vuelve era internacional, pero se empezó a hacer ediciones especiales. Entonces empezó por México, España, Panamá, únicamente de cada país. Entonces ya los artistas de muchas partes también querían participar. Entonces se creó esta revista que se llama Praxis y yo soy la gerente general de Praxis. Entonces hacemos cosas muy bellas. Pero volviendo a lo de la literatura, el Parlamento de Escritores de Cartagena se quedó así porque cada año se hacía este parlamento. Pues con lo de la pandemia quedaron en stand-by nosotros qué vamos a hacer. Entonces, llegó esa llamada como telepática porque yo estaba haciendo en ese tiempo unos conversartes de gratitud, así los empecé a llamar, conversartes de gratitud, y yo quería hacerle al presidente del Parlamento un conversarte para agradecerle todo este tiempo que ha trabajado por la cultura. Y resulta que me dicen, no, yo la estaba necesitando, yo quiero hacer el Parlamento, que yo, ay, presidente, bueno. Entonces empezamos a hablar y resulta que Conversarte hizo el Parlamento, el 18º Parlamento de Escritores de Cartagena virtual. Imagínate, entonces ya nos volvimos también prácticamente, no un programa, sino una productora. Entonces ya Conversarte produce estos encuentros a todos los niveles y también presentaciones de libros y muchas cosas que mi hija
La chiquitica que grababa con su camarita ya es la gerente general de Conversarte. Entonces ya con ella se deciden muchas cosas también. Otra cuestión para felicitarla. Dice de variante el seudónimo de Luz Estela Galeano Vélez. Quisiera tomar un atrevimiento de consultarle de dónde surge este seudónimo suyo. Imagínate que esa niña de como de 8 años fue la que se ideó que iba a ser una mujer extraordinaria, salida de esas de lote que uno dice, ni siquiera pensaba en la escritura, yo dije, no, es que yo quiero ser una artista de lo que sea, pero yo sé que voy a ser una mujer muy, muy representativa. Ay, me voy a llamar Débora, eso sonaba todo rico, Débora, y yo y con B, V, para poder que suene más, de devorar. Y me estaba leyendo al Dante, porque en esa época, desde muy niña, yo tuve una influencia muy grande por mi hermana María J., que mi papá le compraba todos los libros, de todo lo que esa mujer le pedía de literatura, él se lo compraba. Entonces yo aprovechaba y me los leía. Entonces a mis manos cayeron libros muy, muy importantes, y La Divina Comedia fue uno. Entonces yo dije, no, este es el apellido que yo necesito, Débora Dante. Y me firmaba Débora Dante. Entonces de ahí sale, y lo retomé cuando ya editamos los libros. Yo no, Débora Dante se quedó. Y me conocen Preciosa, como Débora Dante. preciosa historia, señora. Queríamos solicitarle la posibilidad de poder disfrutar de otro texto suyo que quisiera compartirlo en la charla. Claro que sí, les voy a leer uno de aquí de Lluvias Desatadas. Ámeme, ámeme, pero le va a doler. Ámeme, que le va a gustar. Ámeme, tiene un sabor a miel, tiene un sabor a piel, tiene un sabor a hiel, tiene un sabor a mar. Ámeme con todas sus fuerzas. Ámeme, que ya nada le cuesta. Ya no podrá dormir, ya no podrá sentir, no podrá respirar si mi alma a su alma no está. Ámeme y podrá arrepentirse, pero ¿para qué luchar si sin mí querrá morirse? Ámeme, ¿de qué vale resistirse? Te voy a Eh, contar una anécdota, ya que me acordé de esto, y es que cuando empezaron las redes después del libro, yo empecé a conocer, de hecho, el presidente del Parlamento de Escritores lo conocí porque bueno, estaba ahí y todo el mundo iba, la felicidad del escritor era pertenecer a ese parlamento, ir a ese parlamento, uno de los eventos más importantes. Y yo tenía muchos escritores ahí que hablábamos, pero yo ni sueños es pedir al Parlamento. Ah, ¿sabes por qué sabía yo tanto del Parlamento? Porque el maestro Mariano Salcedo Zaragoza estaba invitado a ese año, imagínate, y la ilusión de él era ir al Parlamento. Entonces resulta que él me dijo que para vernos allá, y le dije yo no estoy invitada, yo no estoy invitada al Parlamento, y no creo que me invite. Entonces, una escritora empezó con un juego de palabras que era para octubre. Entonces ella dijo, hagamos un aquelarre. Entonces a mí me pareció muy gracioso. Y empezaron a escribir cosas sobre brujas. Entonces yo le escribí, pero nada, así sin poesía y sin nada. Yo le escribí, el príncipe, por hacerle un detalle a su princesa, le regaló un cordel y una escoba. Entonces la princesa lo mira así enamorada con los ojos brillantes y con el cordel se amarra el pelo, se sube a la escoba y le dice, nos vemos en noviembre. Entonces el presidente lee este cuento y dice, es que no, usted es mala, usted es mala, usted es la bruja de ese cuento. Y yo, ya está más. Me dice, ¿cuándo va a venir a Cartagena? Entonces ese fue el enlace para ir yo al Parlamento. Y yo, cuando usted me invite, pues ya empezamos a trabajar y resulté en el Parlamento de Escritores de Cartagena con el primer libro. Y ya he ido 2 veces y ya lideramos la transmisión del Parlamento. Entonces mira todo lo que se va dando con la escritura y con todo este círculo tan genial. Esta cuestión volviendo a su vínculo con que recién hacía mención de su hija, también vinculada al arte, cómo ella es cercana a la lectura de los libros, usted le comparte sus Mucho. textos, lee, ella tiene interés por ahí de llevar adelante publicaciones, cómo es
el vínculo? Mira, lee mucho. Era muy cercana a lo que yo escribía, pero también escribía desde niña sus poesías y empezó como que a recopilar y tampoco me mostraba. Y ya resulta que ya tiene un libro completo la muchacha, estudia Derecho y también lideramos en un encuentro de lecturas urgentes de poesía que también se hizo por este medio y mejor dicho ya es más reconocida que yo. Ya él adora a los escritores porque ella es la que hace toda esta parte técnica y es muy amorosa y muy estudiosa y le gusta mucho leer y escribir. Entonces ella ya es otra. Y es la presidente del Parlamento Joven de Cartagena. Imagínate, todo esto se ha hecho en un lazo muy, muy lindo, pero es un trabajo también que ha hecho ella desde todo lo que hace. Como se dice por aquí, la transmisión de los genes artísticos continúa. La última consulta y el agradecimiento enorme por la deferencia de la charla. Título de lecturas urgentes. ¿Por qué ese título de toda la gran cantidad de actividades que comentaban? Bueno, imagínate que, ¿será que tengo por aquí una antología? Bueno, este movimiento, porque es un movimiento, nace de un escritor muy importante de Manizales que se llama Flower Zapata, y comienza como a hacer un tipo de reuniones, y se hacían, y era la urgencia de escribir y de encontrarse en a leer la poesía sana, la poesía salva, la poesía te sacude y te une. Mira la unión de todo lo que hace la poesía. Pero también tuvo como su tiempo él, porque para eso hay que tener tiempo, hay que tener ganas, hay que tener fortaleza, hay que tener decisión de conservarlas, porque si no se queda en, no vino la gente, entonces no pasa nada y no lo hagamos entonces el otro programa porque la gente no vino. No, yo desde que llegue yo, ya hay un evento. Con que esté yo y el teléfono que transmite, que eso fue también el cambio radical que dio Conversarte. Yo amo el público, pero si el público no está, yo le transmito lo que tiene que ver el público, de donde yo me imagine que pueden verlo. Y esa fue la transformación que se hizo y que eso ya no va a cambiar porque esto ya es otro mundo. Entonces, él le hereda a Mónica Patricia esas lecturas urgentes de poesía y esta mujer las convierte en una cosa nacional, internacional, que hay en Cartagena, Bogotá, Medellín, Pasto, Estados Unidos, Argentina, México, bueno, Alemania estamos mirando, pero hay coordinadores o directores en todas partes de ya del mundo, y así en Brasil, en Cuba, y todo, y es hacer un encuentro. Por ejemplo, cuando lo hacíamos presenciales, lo hacíamos en la sede alterna, ya fue la primera lectura urgente de Medellín, y se invitan 8 poetas, nosotros lo hacíamos de 8 poetas, de un gran reconocimiento, o los que no tenían reconocimiento, pero se atrevían a estar ahí con estos poetas. Ese es el lema de lecturas urgentes, que una persona que apenas está empezando a escribir o se decida a estar en ese momento, pueda hacerlo con los grandes poetas. Y invitábamos a la gente, luego eso se hacía cada mes, lo hacíamos cada mes y fueron pasando los años, ya llevamos 5 años, hacen unas antologías, hacen un libro con todos los escritores que participamos y ya vamos también por la 6ª antología más una internacional. Esta mujer es una valiente, haber conservado este programa, persistirlo, ha hecho encuentros, tuve la oportunidad de estar ella es de Cali, una ciudad de Colombia, muy bella, y ahí vamos. Entonces imagínate todas las cosas que hacen las mujeres en el mundo del arte. Y bueno, y entonces este tercer libro lo editó ella, Mónica Patricia Osalgrain, con Ediciones Grainar, y lo ha llevado a la Feria del Libro de Cali, a la Feria del Libro de Bogotá, y bueno, a todos 3 los quiero mucho porque en cada uno de ellos hay una parte de mi vida. Esta cuestión que recién hacía mención de los distintos lugares, los artistas que estén interesados pueden acercarse, pueden contactarse, pueden enviarles material para formar parte
de toda esta enorme labor que está mencionando? Claro que sí. Nos pueden contactar por Conversarte, visitar la página y escribirnos y también a conversarte2014@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y contarnos también. De hecho, lo hacen mucho porque en el Facebook nos encuentran y nos dicen que quieren participar o ya las entrevistas pues que hacemos también están agendadas para mucho tiempo porque todos quieren, gracias a Dios. Y a nosotros nos gusta mucho hacer estos enlaces porque mira qué tan rico estar hoy aquí con ustedes, no nos conocíamos, qué hacen ustedes allá, qué hacemos nosotros aquí, poder enlazarnos y dar este apoyo. Los medios son muy importantes, los medios son muy importantes, muy escasos porque todo el mundo no tiene el mismo criterio para el arte. Entonces, los que nos dan estos espacios o nosotros podemos dárselos es muy, muy valioso. Y digamos, por eso, por este medio también gratitud al canal Zona 6 TV de acá de Medellín, que es donde hacemos Alma de Artista, contar la historia es permanecer, y cuando lo hacíamos en el CIPA, la emisora Radio CIPA Estéreo, fue muy importante para nosotros llegar hasta donde estamos. Contar historias es permanecer es una linda síntesis de la labor del artista, porque son semillas que quedan para... El libro queda, se habla mucho de la tecnología y de los libros digitales, pero el libro permanecerá generaciones y de aquí a 50, 60 años una persona tomará sus libros y disfrutará de los poemas. Mira, Ángela Penagos, que es la presidenta de la RE, tiene la magia de las palabras, esa mujer tiene la magia de las palabras. Y cuando vamos, porque Alma de Artista nace precisamente así, necesitamos dejar una constancia histórica de cada mujer de la red. Entonces conocemos a Alejandra Osorio, directora del canal Zona 6, y le proponemos eso, grabar a todas las mujeres de la red contando esa historia. Entonces ella dijo, listo, entonces eso se volvió programa. Y Ángela dijo, sí, se va a llamar Alma de Artista, contar la historia es permanecer. Y eso es una cosa de locos, esa palabra, contar Sí. la historia es permanecer. Tal cual, esa es la finalidad de los artistas con todas las expresiones, de mantener viva el arte en sí para muchas generaciones. Muchísimas gracias, señora Débora, y por tercera vez le volvemos a pedir generosamente una nueva lectura de sus libros, por favor. Claro que sí. Mujer Octubre. Mujer Octubre. Octubre lluvioso, aún con vientos de cometas. Mujer boca de fuego, alelíes y rosas. Camina con pasos seguros hacia destinos y anhelos. Muchas mujeres de agua, viento, arena y fuego, vamos a su lado. Otras van adelante guiando el camino. Otras vamos atrás, no tratando de alcanzarnos, sino cuidando nuestros pasos. Somos mujeres mágicas como nuestras antecesoras, como nuestras herederas. Todo está escrito, lo estamos afirmando. Un placer enorme, una gran alegría de haber estado en contacto. Reitero, Luz Estela Galeano Vélez, Débora Dante, un placer enorme y muchas gracias por la charla, y no sé si quisiera dejar un mensaje de cierre. No, decirle a todos que muchas gracias por estos programas. Primero por ustedes que nos abren estos espacios, pero la gente también por verlos. Ojalá muchas personas lo vean, lo difundan, porque a veces es un gran sacrificio los que hacemos estos programas para transmitirlos en nuestro tiempo. Muchas cosas influyen para hacer una transmisión. Y muchas veces las personas no les dan el valor que se merecen estos programas y debemos hacerlo, debemos compartirlo, debemos apoyarlo porque se hace con mucho amor y sobre todo porque puede llegar a personas que realmente les puede servir toda esta información que estamos ofreciendo y ellos sí van a poder adquirir los espacios o participar en las cosas que estamos haciendo. Entonces es eso, que gracias y que tengamos paciencia porque las cosas están difíciles, pero esto es un alimento que nos podemos dar a raticos y gracias por ofrecerlo. Un placer enorme, señora Débora Dante. Invitamos a la gente que busque, que se meta en las redes y en los distintos elementos de Internet para conocer la obra de cada escritora y de todas las expresiones artísticas que recién hacía mención. Hasta luego, señora Débora. Muchas gracias. Un abrazo para todos.
Claro.